Acordou? Boa, Russo, tá acordado. Vamos ver se grava isso. Está gravando. Perfeito, está funcionando hoje. Muy bien, gente. Buenos días para todos. Más una vez, vamos a iniciar la clase el día de hoy sobre un tema bien interesante. Como dije anteriormente, es un tema que es interesante desde el punto de vista de frecuencia de aparición. Es un tanto frecuente. Entonces, no podía pasar por alto una patología que es un tanto frecuente, que ainda es una patología que gosto muito de tratar, que es el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides, que es, primera cosa a falar, es más frecuente en mujeres. eh, Más es más frecuente en mujeres por la frecuencia de nódulos que se presentan en la glándula tiroides. Coloco aquí la bibliografía de esta vez. La bibliografía pasamos a algo más actualizado, bien más actualizado eso, que vamos a ver sobre una página web de Estados Unidos, donde es la ATA, Asociación de América. Es una asociación que está lanzando constantemente guías de tratamiento, guidelines, que es bien interesante para seguir el manejo de qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer, cuando se diagnostica una patología como el cáncer de tiroides. Son sugerencias, ¿cierto? Todas las guías de tratamiento son sugerencias para diferentes tipos de estadios. Ahí tenemos que entender y adecuar a nuestra realidad. No adianta nada adecuarnos a nuestra realidad, quiere decir ver qué tenemos disponible para hacer en nuestro hospital, en nuestra región, para poder tratar las diferentes patologías. No adianta nada se ve en una guía de tratamento que tem que fazer resonancia magnética nuclear y no tem resonancia en tu ciudad. Entonces, ups, ahí. Entonces tenemos que adaptarnos a las guías de tratamiento son, como dice el nombre, guías. No necesariamente va a ser lo que se tiene que hacer siempre. Y cuando hablamos de cáncer de tiroides, para hablar un poco de la frecuencia, eh, es, el cáncer de tiroides es relativamente raro comparando con otros tipos de cánceres. Cierto, es relativamente raro. Para entender, en Estados Unidos, en el 2016, se diagnosticaron 64.000 nuevos cánceres de tiroides. Parece mucho, ¿eh? Más si comparamos con otros cánceres, por ejemplo, mama, ese mismo año, el número de cánceres de mama diagnosticados en el mismo periodo. O colon. ah, Colon se diagnosticó y 135.000, o sea, 64.000 parece mucho más, no es tanto cuando comparamos con otros tipos de cáncer. Ups, toco, agitando aquí. Y ahí vemos de 64.000 pacientes que fueron diagnosticados con cáncer en ese periodo 2016. Solamente menos de 2.000 pacientes murieron por cáncer de tiroides. O sea, aquí podemos quitar unas conclusiones con este cuadro. El cáncer de tiroides es raro, ¿eh? Y tiene mortalidad baja. O sea, dos es raro y mortalidad baja, ¿eh? Comparando con otros tipos de cánceres. Entiendan estas estadísticas que está apareciendo ahí. Entonces, echamos aquí.
continuando con estadísticas, vamos a ver que comparando con otros tipos de cánceres, el cáncer de tiroides, aquí coloco, ahora está lleno ¿cómo le llaman? De, de sites, lleno de informaciones de sites, pero sites así reconocidos, no es site Facebook o esas cosas. ¿Eh? Avanzó en el cáncer, índice de mortalidad y prevalencia de cáncer a nivel mundial, y eso, comparando ambos sexos. ¿Eh? El cáncer de tiroides no se encuentra entre los primeros. De hecho, el cáncer de tiroides se encuentra en el número 10, se encuentra en el número 10 em, en el ranking de cánceres más frecuentes. No está entre los más frecuentes aquí. Atención, esto es un número a nivel mundial, en ambos sexos, y ahí aparece en primer lugar, bien, mama, pulmón, próstata, colon, estómago, hígado, recto, cuello uterino, esófago y lá embaixo, tiroides. O sea, ya tiroides no es tan frecuente comparando con otros tipos de cánceres. Ahora vamos a ver que aquí para ver también 5 de muertes. Em, Otra comparación aquí. Esto es muy interesante para los médicos en formación para poder entender la incidencia de cáncer de tiroides en ambos sexos. ¿Ya? El primer cuadro, la parte de arriba de la tela, mostrando la incidencia entre masculinos y femeninos. Alguien sabe, masculino de este lado es menor, es más baja la probabilidad de tener cáncer de tiroides en hombres. Comparando en mujeres es más frecuente. ¿Cierto? La tasa de incidencia de cáncer de tiroides en meninas, en femenino, es más frecuente. Eso tiene que ver con cuestiones hormonales, que con cada ciclo menstrual es una revolución de hormonios y la tiroides está relacionado con estímulos hormonales. Entonces es más frecuente en mujeres. Aproximadamente, aquí aparece el número 3.1 casos en hombres para 10.1 casos en mujeres. O sea, hay una diferencia bien marcada. Bien. Es más frecuente y lá embaixo vemos la mortalidad. Eso es un muy buen número, informaciones alentadoras, que es la mortalidad es bien baja, comparando con otros cánceres. Hígado, por ejemplo, disparado en la frente en mortalidad. ¿Ya? Câncer de tiroides, lá embaixo aparece, quase nem subiu el porcentaje de mortalidad de cáncer de tiroides. Entonces, en hombres es más raro, en mujeres es más frecuente y la mortalidad es bastante baja. Es bien baja la mortalidad del cáncer de tiroides, siempre y cuando se diagnostique cedo. Cáncer, cuando hablamos de cualquier tipo de cáncer, es muy importante el diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz. Cuanto más precozmente se diagnostica, mejora la posibilidad de curar ese cáncer. Entonces, ese es el objetivo de los médicos, que es diagnosticar cedo. Muy bien. Entonces, continuando aquí con datos estadísticos, solamente en mujeres, este cuadro muestra la incidencia de distintos tipos de cánceres solamente en mujeres de esa vez. Alguien sabe, tiroides aquí con un porcentaje bien más bajo que, por ejemplo, mama 24%,
colorectal 9, el pulmón, cuello uterino, né? E lá embaixo, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, quinto lugar en cáncer de tiroides, frecuencia en las mujeres. E a mortalidade, voltando uma, e a mortalidade baixa, isso aí é muito importante. Ou seja, quando tenham pacientes com câncer de tiroides, a probabilidade de sobrevivir, de curar ou vivir muito tempo com esse diagnóstico de câncer é muito alta. Podem vivir muito tempo com câncer de tiroides, sempre e quando se diagnostique cedo, né? Isso é muito importante. Ajá, continuando aquí con informaciones alentadoras. El cáncer de tiroides generalmente responde muy bien al tratamiento, gente. Responde muy bien al tratamiento, eso es muy importante. No es como, por ejemplo, se la melanoma en estadio avanzado que vimos la última aula, hablamos sobre melanoma. No es como páncreas, que es súper agresivo. Páncreas, vías biliares, hígado. Esos cánceres son cáncer, un sarcoma con metástasis pulmonar. Esos cánceres sí son más difícilmente vamos a conseguir controlar la enfermedad. En tiroides es más alentador las informaciones. Responden bien al tratamiento. Frecuentemente se curan con cirugía. Curar con cirugía. Ahí tenemos que operar los cánceres de tiroides. Y a veces, incluso después de la cirugía, yodo. Yodo radioactivo. Vamos a ver al final. Tratamiento complementario de cáncer de tiroides con yodo. Mas no todos los cánceres. No todos los cánceres van a hacer yodo. Algunos que otros. Vamos a ver ahí la clasificación después. Continuando en datos, informaciones alentadoras. Igual cuando el cáncer de tiroides está más avanzado, existe tratamiento efectivo, ¿eh? Dependiendo del tipo histológico del cáncer, ¿eh? Y la final, muy interesante. La última línea, el pronóstico para los pacientes con cáncer de tiroides es excelente siempre y cuando se diagnostique temprano y siempre y cuando tengamos en cuenta los distintos tipos histológicos de cáncer de tiroides. Muy, muy interesante. Y aquí coloco, primeramente, antes de hablar de cáncer de tiroides, tenemos que ver, diferenciar, saber identificar un nódulo de un cáncer de tiroides. Nódulo es muy frecuente. Nódulo en la glándula tiroides. Ahí es bien legal. Nódulo en paciente femenino es bien frecuente. Es bastante frecuente encontrar nódulos. Y no necesariamente los nódulos van a ser cáncer. Saben eso. Cuando hablamos en semiología, la aula de semiología del tumor, vimos las características. Voy a abrir eso ahora. Espera aí. Cadê? Aquí. Estoy procurando aula de semiología del tumor. Espera un poquito. Ahí apareciendo para ustedes. Aula de semiología del tumor que habíamos visto en los comienzos del año pasado. Vamos a ver. Esto es interesante. Ahora podemos aplicar los nódulos del cuello. Los nódulos que se encuentran en la glándula tiroides tienen unas características muy específicas para sospechar de un cáncer o no. Entonces, está lá. ¿Qué interesa aquí? Vamos a ver fatores. Tamanho não é documento, siempre costumo falar. Peraí. Puede ser tamaño aquí, no tiene importancia. Entonces, tamaño no.
La forma sí es importante. La forma, la consistencia, los límites. Bien. Forma y límites cuando hablamos de nódulos de la glándula tiroides es muy importante. Aquí en nódulo de la glándula tiroides vamos a agregar un nuevo ítem que es el Doppler para evaluar la vascularización de ese nódulo. Ahí vamos a ver Doppler, ¿eh? Entonces, cuando fueran, fueran solicitar, cuando fueren solicitar el ecografía, ya voy a entender, ecografía para glándula tiroides, tem que ser con Doppler. Mas el Doppler no es para evaluar la glándula entera y sí más bien para evaluar la vascularización del nódulo de la glándula, ¿eh? Nódulo que interessa aí. Eu saio dessa imagem. Aí. Entonces, nódulos versus cáncer. Muy importante eso, ¿eh? Nódulos versus cáncer. Para hablar de nódulos versus cánceres, primera cosa, a la palpación cervical podemos identificar nódulos de mayor tamaño. Nódulos grandes se pueden palpar con la palpación cervical, más los nódulos pequeños no van a ser perceptibles. Entonces, en ese caso es ultrassom. Y aquí coloco, no sé si para hablar de exploración del cuello tenemos que ver la semiología, cómo palpar el cuello para identificar nódulos o patologías, aumento de la glándula tiroides. Bien, pasa rápido eso. Y me interesa es eso aquí. Cuando hablamos de síntomas, de nódulos de la glándula tiroides, difícilmente van a causar síntomas. Entiendo, y eso aquí es habla de semiología del cuello, inicio del año pasado fue eso. Cuando hablamos de nódulos de la glándula cervical, el síntoma más comúnmente va a ser directamente tumor. ¿Eh? Va a aparecer una saliencia, un nódulo palpable, visible. Difícilmente va a causar síntomas compresivos. Para que cause síntomas compresivos, el nódulo tiene que ser muy grande y generalmente causan más bien el síntoma de tumor. ¿Eh? Vamos a ver. Para examinar correctamente el cuello, debemos examinar el cuello de todos los ángulos. Palpación. Y cuando pasamos la palpación de la glándula tiroides, la palpación primeramente debe hacerse desde la región posterior del paciente. De frente y de perfil vamos a observar y vamos a palpar desde la región posterior. Palpar el cuello tiene la técnica de el paciente estar bien relajado para poder sentir algún nódulo que esté oculto debajo de los músculos. Entonces, para eso el paciente debe estar tranquilo. Vamos a ver aquí, repaso de aula de semiología del cuello, que ahora sí vamos a aplicar para esto. La técnica de Kervine, que es la técnica más utilizada para la exploración el- de la glándula tiroides. Pulgar en la nuca del paciente y 4 dedos
del segundo al quinto dedo de la mano, explorando la región anterior para palpar los lóbulos de la glándula tiroides. Entonces, muy interesante para palpar correctamente desde la región posterior, ¿eh? Desde la región posterior del paciente. Aquí hay una imagen mostrando cómo es la palpación correcta de tiroides desde las costas del paciente. Existe otra técnica ahí, viendo cómo se hace la técnica de Kervine. ¿Eh? También existe otra técnica para palpar bien el cuello, es aquí, es desde el lado del paciente, ¿eh? Que se llama maniobra de Crille, que con esta maniobra es más bien para palpar profundamente el cuello para identificar algún tipo de nódulos. Maniobra de Crille. ¿Eh? Y es aquí muy interesante. Maniobra de Lahey. Maniobra de Lahey es empurrar con un dedo. Ese dedo aquí está empurrando la tráquea para otro lado, y quien palpa correctamente es esa mano aquí que va a palpar. ¿Eh? Son diferentes tipos de maniobra para explorar el nódulos a nivel del cuello. Volta, aquí no es nuestra hora de cáncer de tiroides. Acá. No guardar. Muy bien. Método auxiliar de diagnóstico para hablar de diagnóstico en caso de nódulos tiroideos, ecografía. Ecografía es mandatorio. Y ahí viene el problema, el punto en contra de la ecografía es operador dependiente. Depende mucho quién hace ultrasonido para que ese ultrasonido tenga valor real para el diagnóstico. De ahí que fue creada inclusive una escala para evaluar los nódulos a través de la ecografía. Una tabla, una escala que se llama el TIRATS. El TIRATS es muy parecido a el BIRATS en el cáncer de mama. No cáncer necesariamente, en nódulos de mama, no tan agresivo. Entonces, cuando hablamos de nódulos y hablamos de evaluación de los nódulos, ahí tenemos que ver, existe una tabla que se llama TIRATS, muy utilizado, ¿eh? Cuando hablamos de nódulos de la glándula tiroides. Esta tabla es lo que tenemos que buscar en el laudo de ultrasonido. En esta tabla está explicando todo. ¿Eh? TIRATS, ahí coloqué, ¿qué significa? Es una sigla, ¿eh? Que es un sistema para reportar las imágenes en la tiroides. Muy, muy interesante, muy práctico eso del TIRATS. Coloqué aquí, no voy a cobrar estos detalles, más para frente tiene detalles más importantes que es más útil en la práctica. Eso aquí es solo para ti en español, aquí hay la valoración de TIRATS. TIRATS es del 1 al 5. TIRATS 1 en nada es un nódulo. Esto aquí siempre y cuando se encuentren nódulos. Entonces, TIRATS 1 es un nódulo completamente con características benignas. TIRATS 2 es un nódulo que tiene un poco más de sospechas, más continúa siendo un nódulo bueno. ¿Eh? TIRATS 3, ahí comienza a mudar de core. Existe leve sospecha de malignidad. Después vamos a ver imágenes para poder identificar los nódulos. No TIRATS 3, los nódulos probablemente van a necesitar ya un siguiente estudio que es PAFI. El PAF, función aspiración a aguja fina. TIRATS 4 es bien más sospecho, va aumentando el nivel de sospecha. Y TIRATS 5 es muy sospechoso la probabilidad de ser un cáncer de tiroides,
pelo ultrassom é muito maior al 80%, né? A partir del TIRAS 3 para frente é PAFI. Vamos a hablar aquí del PAFI para ver qué significa el PAFI. No, qué significa no, ya saben, ¿eh? Para mostrar cómo se hace PAFI en tiroides, más bien eso. Aquí aparecen unas imágenes. ¿Eh? El TIRATS que va a ser TIRATS 1 aquí. 2, 3, 4 y 5. El TIRATS 1 que puede ser un nódulo, un cisto bien delimitado. Eso, las características, voy a aumentar aquí. Ahí. Un cisto que es de límites bien definidos. Y aquí es donde vamos a aplicar la ola de semiología del tumor. Un cisto que tiene límites bien definidos, contenido en el interior que es homogéneo, ¿no? Bien diferente del cisto que está aquí arriba. Ese cisto aquí arriba ya es, en el interior ya tiene mudanzas de características, entonces ahí ya es diferente. Si fue un cisto simple, así, nada, probabilidad de ser un cáncer es muy, muy baja. Ahora vamos aumentando las sospechas, aumentando aquí. Un TRAS 2 que va a tener nódulos con interior más heterogéneo, ya no es todo liso. eh. Nódulos que tengan en el interior un componente líquido con componente sólido en su interior también va a ser más sospechoso. Eso ya sería un TRAS 2. Un TRAS 3 ya hay componente más sólido en su interior, es bien sólido. En el interior es isoecogénico, isso aí é muito de ultrassom, que es en el interior tiene las mismas características que la glándula en sí. Un cisto con áreas sólidas no interior es muy sospecho de ser un cáncer. Nisso aqui tem que fazer PAFI, PAFI tem ensillada por ultrassom, e aí vai aumentando assim. Até chegar, vamos ver, eu vi um cisto aquela hora, não, está na outra imagem. Depois vamos ver uma imagem que é um cisto bien sospechoso. Isso aqui, esta imagem tirei de una prueba de imágenes de revalida. La imagen, esa primera imagen que está aquí es un cisto bien delimitado de bordes regulares, contenido homogéneo. Es un cisto con baja sospecha de malignidad. Comparando con ese otro aquí embaixo. Alguien ven cómo el cisto tiene, o sea, el nódulo tiene bordas bien irregulares. Esas bordas irregulares son bien sospechosas de un tumor, de un cáncer de tiroides, ¿no? Punção. PAFI en esos casos, ¿no? PAFI. ¿En cuáles entonces? ¿En cuáles nódulos vamos a hacer PAFI? Y coloco de nuevo a esta imagen que vimos aquí. Entonces, ¿en cuáles nódulos vamos a hacer PAFI? Vamos a hacer a partir de TIRAS 3 para frente. TIRAS 1, misma cosa de BIRATS en nódulos de mama. Cuando ven un informe bien elaborado, bien hecho de un nódulo, una ecografía de tiroides, primera cosa que eu procurei isso, TIRAS. Nem sempre descrevem TIRAS porque às vezes operador dependiente, lembre. Y para hacer PAFI, y si el nódulo es grande, voltando aquí, mayor a 2.5 centímetros, isso aí dá para sentir tranquilo com a mão, e aí entonces vai, inclusive,
Cuando es grande el nódulo, se puede hacer la PAFI sin ultrassom. Más recomendable es hacer guiado por ultrassom y ahí coloco la imagen. Coloco la imagen para ver. PAFI guiado por ultrassom es muy interesante. Es un método auxiliar de diagnóstico para nódulos sospechosos. ¿eh? Y es la probabilidad del diagnóstico aumenta mucho cuando se hace PAFI combinado con ultrasonido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hacemos el ultrasonido, identificamos el nódulo y ahí se hace también la punción. Coloco un pequeño vídeo aquí. Bien. Yo hacer eso. Ah, aquí está el ultrasonografista mostrando el nódulo de la paciente en la, en la tela de ultrasonido que está aquí en la frente. Bien. Vamos a ver aquí. Está arrumando eso. Y eso. Entonces, funciona. Ahí. Ah, ultrasonido en el cuello de la paciente, en la glándula tiroides. Aquí en el monitor del ultrasonografista da para observarse cuando va entrando la aguja en el nódulo guiado por el ultrasonido aquí. Y dentro del nódulo ahí se va funcionando para extraer una muestra. Olhem só, aqui no monitor, vamos ver. Aqui começa a aparecer el nódulo y da para ver cómo está cutucando, literalmente, está cutucando el nódulo. Es un tanto violento, un tanto bruto, pero mejor, y eso para poder hacer una pequeña biopsia. Isso aqui é tomar muestra, uma biopsia incisional del nódulo. Porque aí, vou vendo aqui como entra a agulha, vamos ver? Que agora deu para ver perfeito. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui dá para ver perfeito, ó, a agulha entrando no nódulo está aqui. Deixa eu tirar uma foto disso aqui. Como tiro? Aqui. Tá arrumando aqui na... Aí, legal. Entonces, continuando aqui, a gente tá por aqui. Ó, la punción guiada aquí dá para ver perfeito cuando entra en el nódulo y va cutucando el nódulo para extraer una muestra y después eso se va al patologista para que pueda hacer una evaluación de las glándulas, de las células que se extraen. Incomoda un poco, sí, tal vez incomoda un poco, más es necesario antes de la cirugía. Porque entrar, operar un nódulo, y ahí después vamos a parar. Ahí terminó la cirugía no, el nódulo. Tirei essa foto aqui para mostrar perfeitamente claro. Aqui está el nódulo, né? E aqui a agulha entrando no nódulo. Vou limpar tudo agora. Aí. Se vê perfeitamente como entra. Vou aumentar isso. Aí dá para ver. Aqui está el nódulo. Vamos ver. El nódulo está aquí. Y la agulha entrando ahí en el nódulo. Guiado por ultrasonido, ahí no tem erro, no tem como errar. ¿Para qué se hace esta
esta maniobra, esta punción es para hacer un diagnóstico, ¿eh? La punción aspiración a aguja fina o PAFI más comúnmente llamado, nos va a dar un diagnóstico antes para ver si es necesario operar, porque existen varios nódulos que pueden tener un TRAS alto, un TRAS alto sospechoso de malignidad, más no es necesariamente un cáncer. Sospechoso de malignidad não é câncer. E você vai lá, faz um PAF y después en el PAFI veo que es benigno. Entonces no precisa operar. Puede até acompañar simplemente ese nódulo haciendo ecografía cada 6 meses, cada un año. PAFI va a orientar para ver si ese nódulo es un cáncer o no. Es un método confiable, fala aquí. Peraí, aquí. Es un método confiable, pero puede fallar también. La única manera 100% de asegurar que es un nódulo benigno o maligno es cuando opera y se retira todo el nódulo y la glándula en sí. Y cuando se hace PAFI, se manda al anatomopatólogo y después va a informar otra tabela aquí, que es el Bethesda. Cuando coloqué Bethesda en el Google, primera cosa que me apareció fue Bethesda, la ciudad de Bethesda en Estados Unidos. El jogos de Bethesda, mas não, Bethesda que aparece aqui. Isso aqui eu só coloquei. Achei interessante para ver se para entender ahí. Bethesda es una tabla para clasificar los nódulos, los PAFI de nódulo tiroideo, ¿sí? Quando forem evaluar um paciente que já fez PAF, a primeira coisa que vai procurar é o resultado anatomia patológica dessa punção e no resultado vai falar Bethesda del 1 al 6. Certo, Bethesda del 1 al 6. Aí vai somando TIRATS, Bethesda e los Bethesda, né? Bethesda es informe de anatomía patológica de una punción de nódulo paratiroides, de la tiroides. Entonces, en Bethesda 1 es primeramente muestra insuficiente, no pegó nada. No pegó en un nódulo, no pegó en un cisto, erró alguna cosa. Nódulo, un Bethesda 2 es totalmente benigno. Riesgo de câncer, 2017 atualizaram isso e ficou aí. É baixíssimo, é nada, é benigno, um Bethesda 2. Bethesda 3, Bethesda 3 ya es una lesión folicular va aumentando los niveles de probabilidad de ser un cáncer. Bethesda 4, ahí ya sí es un cáncer de tiroides. Bethesda 5 es diagnóstico presuntivo de cáncer de tiroides. Bethesda 6 es un resultado confirmando un cáncer de tiroides en la punción aspiración aguja fina. Certo? Já operei vários pacientes que veio Bethesda 4, Bethesda 5 y después el resultado final de la anatomía patológica de la cirugía veio que es benigno. ¿Y por qué eso? Y por eso existe esta tabela aquí para entender. La única forma de tener 100% de certeza si es benigno o es maligno después de operar. Puede tener un TIRATS bien alto, un Bethesda bien alto y después la anatomía patológica falar que es benigno. Acontece. ¿Es un error médico? No, no es un error médico. ¿Tinha que operar? Sim, tinha que operar de qualquer jeito, porque é mejor quitar un nódulo benigno que dejar un cáncer evolucionar dentro de la glándula tiroides.
Entonces sí es normal acontecer. No es normal, pero es de esperar de acontecer eso. Bethesda, entonces, es la tabla de resultado de la PAFI. Bethesda, muy interesante. Se me procurarem Bethesda no ultrassom, tá errado, gente. Se Bethesda aí é T-RATS. Notem bem grande isso. Y ahí pasamos con el diagnóstico definitivo del cáncer de tiroides y ahí tenemos que lembrar las aulas de anatomía patológica, certeza, vieron los tipos histológicos de cáncer de tiroides, né? Tipos histológicos que ahí tem que lembrar de muitas maneiras de distintos tipos de cáncer de tiroides. Aí o povo já começa a salir fumaza de la cabeza y no, es bien más simples. Es bien más simples el tipos histológicos de cáncer de tiroides. Deixa eu colocar aquí una tela branca. Por fin me acuerdo, coloco eso. Por fin me acuerdo sería un macete, una mnemotecnia, un arranjo para lembrar los 4 tipos histológicos de cáncer de tiroides. Bem legal isso, coloco aqui. E aqui vou escrever um pouco. Deixa eu apagar. Pluma. Opa. ¿Alguien quiere hablar ahí? No, estoy viendo. Certo. Por fin me acuerdo que vieron aquí. Es un macete para lembrar sobre los 4 tipos histológicos, que va a ser papilar, folicular, medular y anaplásico. Está lá. Voy a colocar aquí mejor eso. Los 4 tipos histológicos de cáncer de tiroides, que es bien fácil, bien simples de lembrar de esa manera. Existen varios macetes que ayudan bastante para lembrar sobre los cánceres de tiroides. Bien. Papilar, folicular, medular y anaplásico. Eso aquí es la orden de frecuencia, orden de aparición y orden de agresividad de los cánceres de tiroides. O sea, en primer lugar, el cáncer más frecuente va a ser el papilar, segundo lugar, folicular, tercer lugar, medular y cuarto, el menos frecuente y el más agresivo de los cánceres de tiroides, que va a ser el anaplásico. Ahí. Entonces, el cáncer más común de tiroides es el cáncer papilar. El más común, el que más vamos a hallar es el cáncer papilar. Y es el más bon, entre aspas, es el más bonzinho de todos. Cierto, es el menos agresivo, el cáncer papilar. Y el más agresivo es el anaplásico. Y aquí vamos a hacer una línea no medio. 2 para cima, 2 para baixo para diferenciar cánceres diferenciados de tiroides, cánceres indiferenciados de tiroides. Isso aí é muito de anatomia patológica. Vamos a ser bien práctico aquí. El cáncer papilar y el cáncer por folicular son cánceres diferenciados. Quiere decir que cuando, voy a colocar aquí en verde, cuando se hace el diagnóstico postoperatorio de un cáncer papilar y folicular y dependiendo del estadio de avance de la enfermedad, tal vez, muy probablemente, eles vão ter que fazer iodoterapia. Iodoterapia, que es un tratamiento complementario al cáncer diferenciado de tiroides, que va a ser esos dos.
papilar y folicular. ¿Ya? Yodo en los cánceres indiferenciados de tiroides no se faz. Los cánceres indiferenciados son resistentes a yodo. Ah, coloca así. Entonces, en la prueba, cuando coloca un caso clínico y un diagnóstico de un cáncer diferenciado de tiroides, ya sea él papilar o folicular, tal vez, muy probablemente, va a tener que hacer un tratamiento complementario que es iodoterapia. ¿Ya? Iodoterapia para entender aquí. Primero que cuando yo opero cáncer de tiroides y después es papilar o folicular y tal vez tenga que hacerse tratamiento de iodoterapia, no soy yo que indica iodoterapia, es un médico especialista, medicina nuclear, quien tiene que evaluar al paciente y dosificar la cantidad de yodo que tiene que hacer. ¿Entenderon? Es otro médico especialista. No es ni un quimioterapeuta, el oncólogo clínico, es un médico nuclear, una medicina nuclear que tiene que ver eso. Y iodoterapia es, el tratamiento en sí es un líquido que se ingiere, se le da al paciente para tomar un líquido, más para tomar ese líquido tiene un monte de preparo, ¿sí? El paciente debe tener una dieta sin yodo por algunas semanas. Tienen que aislarse en la última semana o los últimos 3 a 5 días tienen que aislarse y ahí se le da, va en la clínica y le dan de tomar, es un líquido que se toma, se ingiere. Y eso es para cáncer papilar y folicular. Más para eso tiene que hacerse la cirugía antes. ¿Eh? Y tiene que tener el diagnóstico de cáncer papilar y folicular. Coloco aquí, no voy a entrar en muchos detalles de la estadificación, bien por alto. El TNM en un cáncer de tiroides es bien parecido al TNM de cualquier cáncer de cabeza y pescozo. ¿Eh? El TX es cuando el tumor no se puede evaluar. T0 no hay pruebas de un tumor. T1, T1 voy a colocar aquí bien simples. T1, no. T1 es menos de 2 centímetros. eh. T2 es de 2 a 4 centímetros. Tumor de 2 a 4 centímetros. T3 es mayor a 4 centímetros. Isso que tem que saber. Né? T3 y T4 cuando en cáncer de tiroides. T4 es cuando existe cualquier tamaño de tumor y aquí cápsula invade tiroides o cápsula de tiroides o órganos vecinos. ¿Eh? Órganos vecinos puede ser músculo, tejido celular subcutáneo, arteria, veia, alguna estructura vizinha. T4 quiere decir que es bien más agresivo, el cáncer está bien más avanzado. Entonces, T1, tumor de menos de 2 centímetros, T2 de 2 a 4 centímetros, T3 mayor a 4 centímetros. Bien. Esto es para evaluar los distintos tipos de cáncer de tiroides. Voltando uma aquí. Cuando hablamos de cáncer anaplásico, primero que la probabilidad es bien rara porque es un poco frecuente de aparecer cáncer anaplásico y cuando aparece es súper agresivo. ¿Ya? Yo vi tres pacientes con cáncer anaplásico de tiroides y cuando el tumor de tiroides es del tipo histológico anaplásico, la probabilidad, la expectativa de vida del paciente es 6 meses. Voy a colocar aquí. 6 meses. ¿Entendieron? 6 meses de expectativa de vida es
Es bien agresivo eso. Cuando se diagnostica un carcinoma tiroideo del tipo anaplásico, pasa a ser T4 de entrada. En carcinoma anaplásico de tiroides no hay T1, T2, T3, es directo T4, o sea, es avanzado. 6 meses de expectativa de vida. Y TN para evaluar los ganglios. No voy a entrar en esos detalles. N es para evaluar los ganglios, si tiene ganglios metastásicos o no. ¿Ya? Un TN, una NX, ganglios linfáticos no pueden ser evaluados. N0, no hay metástasis ganglionar. Eso aquí después de la cirugía, gente. TN1, que hay metástasis a ganglios regionales. Ganglios regionales. Cáncer de tiroides gosta muito de ganglios regionales, ou seja, metástasis es loco regional de un cáncer de tiroides. Después, en una etapa más avanzada, puede hacer metástasis a nivel pulmonar. Mas de entrada no también. Cuando está avanzado, él generalmente invade metástasis ganglionar de ganglios cervicales. Cierto. Y M en cualquier cáncer, M metástasis. MX no se puede evaluar. M0 cuando estudió el paciente, fez ultrassom de, de fígado, fez raio-x de tórax y descartó que tenha metástasis, ¿no? Ahí este M0 y M1 sería metástasis a distancia, pulmón, fígado, oso, cerebro, alguna parte. ¿Ya? Y cuando hablamos de cáncer de tiroides, tratamiento quirúrgico del cáncer de tiroides es la tiroidectomía. ¿Eh? Tiroidectomía que, dependiendo del tamaño del tumor dependiendo del tamaño del tumor y el tipo histológico, se puede incluso pensar en una resección parcial de la glándula o resección total de la glándula, dependiendo del tamaño del tumor. Y el tamaño aquí sería 1.5 centímetros, ¿cierto? 1.5 centímetros que va a ser el tamaño. Menor que 1.5 centímetros, ahí va a hacer una resección parcial de la glándula. ¿Eh? Se puede hacer una lobectomía. ¿Recuerdan de la glándula tiroides que tiene una forma de borboleta? ¿Eh? Forma de borboleta. Voy a colocar aquí para ustedes. Glándula tiroides que tiene una forma de borboleta aquí y está unida aquí así. eh, Lóbulos e istmo tiroideo. Cuando el nódulo de la glándula tiroides se encuentra con un tamaño 1.5 centímetros menor que eso, se puede hacer resección parcial. Se tira solo esa parte aquí. Y mayor, ¿tiene alguien con la cámara ligada? No vi. Ah, sí. É Teudas. Olá, Teudas. Justamente estamos falando aqui de você. De você. Aí, Teudas desligou sua câmera. Boa. Quando é um tumor menor a 1.5 centímetros, dá até para fazer uma lobectomia, uma resecção parcial de la glándula tiroides. Maior a 1.5 centímetros ou sospecha de invasión extratiroideana, ahí es tiroidectomía total.
tiroidectomía total, que es bien más interesante de hacer. Deixa eu ver. Eu estaba mostrando para alumnos de anatomía, estábamos viendo testículo otro día. Ahora voy aquí encima y vamos a hablar de cirugía de tiroides. Vamos ver. Vou colocar aqui. Muy bien. Deixa eu ver. Nervio laríngeo recurrente aquí. Mm, no estoy consiguiendo. Estoy procurando aquí el nervio laríngeo recurrente. No está apareciendo aquí. Voy a colocar aquí. É muita coisa, pera aí. Tô procurando aqui. Vou tirar isso e mostrar isso. Aê, consegui. Muy bien. Entonces, aquí para hablar un poco de la cirugía de tiroidectomía total. Retirada total de la glándula tiroides en casos de tumores nódulos sospechosos de malignidad mayor a 1,5 centímetros. Y ahí vamos a colocar eso primero. La incisión, divulsión de los músculos. Y la adentro, cuando encontremos la glándula tiroides, resección, primeramente lembrar que, de ese otro lado, mejor. Cuando se reseca la glándula, primero vamos a despegar. La glándula está abrazando la tráquea y la laringe, el inicio de la tráquea y la parte inferior de la laringe. Entonces la glándula tiroides, y eso aquí que está en azul, está piscando en azul. La glándula tiroides, atrás de ella, girando, girando. Atrás de la glándula tiroides se encuentra ese nódulo aquí. Esos dos nódulos que son las paratiroides. ¿Eh? Ahí dá para ver, esos nódulos paratiroides. Tem que ficar. No es para reseccionar la glándula paratiroides. Que las glándulas paratiroides son muy finas. Tienen 3 a 5 milímetros de tamaño y tienen que quedarse en el cuerpo humano. Porque las glándulas paratiroides todo el mundo sabe que sirve para regular el nivel de calcio de la sangre. No es para producir calcio, no, es para regular el nivel de calcio en la sangre. Y otra parte delicada de la cirugía de retirada de tiroides, este nervio aquí que está subiendo, ese aquí. El nervio que va subiendo aquí entre la tráquea y el esófago, en la región posterior de la glándula tiroides y va a entrar aquí en la laringe. Ahí ve un nombre del nervio que se llama el nervio laringeo recurrente o nervio laringeo inferior, que se encuentra atrás de la glándula tiroides, bien perto de, aquí da para ver, entre la tráquea y el esófago. Segundo punto muy delicado de la cirugía de tiroidectomía. El primer punto, paratiroides. Segundo punto delicado es el nervio laringeo inferior, laringeo recurrente, que tiene que ficar esas estructuras. Después de resecar todo el paciente, resecar toda la glándula entera, eh, después de resecar la glándula, tenemos que controlar los niveles de calcemia del paciente. Vamos a ver.
Aqui, coloquei essa imagem, bem legal isso. Entonces, una de las complicaciones, paciente posoperado de tiroides, tiroidectomía total, tenemos que controlar nivel de calcio en la sangre, porque calcio bajo en la sangre va a repercutir en todos los músculos, ¿eh? En todos los músculos, incluso en músculo cardíaco y músculo diafragma. Entonces, existen unos dos signos que se exploran en los pacientes postoperado de tiroidectomía total, y eso, tiroidectomía total, que va a ser el signo de Chebostek y el signo de Trousseau. Bien legal isso. Deixa eu ver. Aqui, essa imagem está. Uma imagem, estou procurando uma imagem aqui bem legal. Essa mão aqui, gostei. Signo de Chebostek y signo de Trousseau son signos que se identifican en el postoperatorio del paciente para evidenciar hipocalcemia. Y esos signos se ven antes de los síntomas de hipocalcemia, ¿cierto? Se va a provocar estos signos para ver si hay una hipocalcemia. ¿Da para hacer un, un laboratorio de análisis de sangre para ver niveles de calcio en la sangre? Sí, dá para hacer, mas isso aqui es bien más rápido y más práctico de hacer, es pura semiología. Se percute el macetero y para estimular la contracción del músculo risorio y ahí se hace el signo de Chebostek. En el post, isso é muito legal. Paciente que operó de tiroidectomía total, el médico va lá y comienza a bater en un rostro delicadamente. El paciente está buscando hipocalcemia, signo de hipocalcemia. Si tiver estímulo del risorio y comienza a desviar la comisura labial, ahí quiere decir que va a tener hipocalcemia cedo o tarde. Eso es bien práctico. El signo de Trousseau, que es en el esfingomanómetro, se debe insuflar ahí encima de la presión arterial media. Es más difícil de hacer. ¿Qué se estimula? Esa posición de la mano. Si ficar así, él va a tener, es un signo precoz de una hipocalcemia. Va a tener hipocalcemia más para frente. En ese caso ya entra con reposición vía oral de calcio. Calcio, vía oral. Ahora bien, muy interesante. Vamos a suponer que están en el pronto socorro de plantón y viene un paciente que relata operó de tiroidectomía hace 1 o 2 semanas, poco tiempo atrás, y viene con a mão de esta manera, de este jeito aquí así, dura, en posición mano de partero clásico y eso. Entonces, cuando ven un paciente así, con una cicatriz nueva en el pescozo y relatar que operó hace pocas semanas de una tiroidectomía total, eso ahí es, como le dicen, calambre, espasmos de los músculos del antebrazo y después va a hacer espasmos, cãibra en el músculo diafragma y va a llegar a tener cãibra en el miocardio. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Reposición de calcio, reposición de calcio a través de un soro. Hidratar el paciente, colocar calcio de manera lenta y progresiva, no hacer un goteo rápido de calcio, sino puede